Hola de nuevo y sean bienvenidos a esta nueva exposición otra vez. En este caso les voy a hablar sobre el tema, bueno, no tema, sino que son algunos conceptos, algunos puntos más bien a tomar. Sería el concepto de archivo, los tipos de archivo, las organizaciones de los archivos, las operaciones las cuales se pueden hacer sobre los archivos, almacenamiento y medios físicos. Bueno, pues como ya saben, mi nombre es Paul Aaron Lerma Solís, soy un estudiante perteneciente al Instituto Tecnológico del Valle del Guadiana. Actualmente me encuentro cursando el cuarto semestre en la Ingeniería en Informática. Este tema es de la materia de Administración y Organización de Datos. Más que nada es de la unidad 1, que es la Introducción a la Administración y Organización de Datos, y la materia es impartida por la maestra Normicela Sánchez Zapata. Bueno, pues más que nada, y primero que todo vamos a empezar con una pequeña introducción. Esta es más o menos como retomando un poquito, se los voy a mencionar. Más que nada hay que conocer un poquito sobre el concepto de archivo. En este caso un archivo, o en su defecto un fichero informático, es un conjunto de bytes que son almacenados en un dispositivo. También se podrá observar a lo largo de esta presentación o video exposición los diferentes tipos de archivos. Se mencionarán algunos de los que ya teníamos un poquito de conocimiento también. De igual forma se presentará las diferentes formas de organización de los mismos archivos y también el cómo se manejan los archivos. Un poquito con la repetición, también con lo que podremos hacer sobre los archivos. También refiriéndonos a una forma más profunda y más en cuanto a los programadores, para entender un poquito su funcionamiento. De igual forma también se verá todos los diferentes medios de almacenamiento, tanto como pueden ser los viejos y los nuevos. Pues también, ya que como sabemos, en la actualidad se han estado desarrollando nuevas tecnologías para almacenar nuestra información, y pues sin más que agregar, en la siguiente investigación se verá todo lo anteriormente mencionado. Bueno, lo primero, como se lo mencioné, más que nada el archivo o fichero informático, como se lo puede denominar, es un conjunto de bytes que son almacenados en un dispositivo. Este archivo es identificado por un nombre, una descripción de la carpeta o directorio que lo contiene. Siguiendo con el punto anterior, a los archivos informáticos se les denomina así porque son la equivalencia digital a los archivos escritos por expedientes, que son comúnmente como lo que se usaba antes, las carpetas, o como en este pequeño GIF animado muestra pues cómo es, obviamente la representación de tarjeta, libretos, papel o las microfichas en el entorno de oficina tradicional. 3 años más bien, o aún todavía se sigue haciendo. Los archivos que se utilizan, se desea almacenar más que datos de forma más recurrente, nos permite no guardarlos en la memoria secundaria, como lo menciona aquí, para no saturar a la principal, ya que la principal es la que suele tener ser un poquito más escasa que la memoria secundaria en este caso. Y también, según cada sistema de archivos, los archivos obviamente pueden tener algunos atributos más específicos o no, como por este caso se menciona la fecha en la que se crearon, la última fecha de modificación que se le hizo al archivo, y obviamente el propietario y permisos de acceso. Es un poquito como refiriéndonos a una pequeña ilustración sobre los archivos y carpetas y las ubicaciones donde se encontrarán los archivos. Bueno, el siguiente punto, que es los tipos de archivos, más que nada, obviamente haciendo referencia a informática, existen básicamente 2 tipos de archivos: los archivos lo voy a mencionar así, ASCII, y los archivos binarios. Más que nada el término anteriormente mencionado, el ASCII, es una abreviatura para American Standard Code for Information Interchange. Esto será como unos caracteres que ese sistema ASCII permite utilizar. Bueno, y este sistema ASCII es un estándar que se le asigna un valor numérico a cada carácter. El número puede usarse para representar algún documento que sea de texto,
sin formato, es decir, un documento que sea legible para los humanos. Binarios, perdón, son todos los demás archivos. En este caso, como por ejemplo tenemos los siguientes. Bueno, esta es una pequeña imagen como para ponernos en contexto de los archivos binarios. Y estos son los siguientes, como en lo que se ven los archivos binarios. Primero que nada, de imagen. Pues los que hemos conocido, JPG, los GIF, los TIFF nunca los había escuchado, es la primera vez que los escucho. Los .bmp, que son los Portable Bitmap, perdón, WMF, que son los Windows Metafile, los PNG, que eso ya los conocemos, son los que no tienen fondo, pues puedo decir. Los PCX, que son los Paintbrush, y entre muchos más. Es una pequeña ilustración sobre los diferentes tipos de archivos binarios de imagen. Y pues obviamente le siguen los de video. Son los conocidos de MPG, MOV, AVI, o también los GIFs se pueden meter ahí, considerando que son una imagen animada, pero es más bien también un video. O sea, ahí varía mucho. Y estos son algunas ilustraciones referentes a los de video. Bueno, acá hay más. Los comprimidos o empaquetados, que son los que ya conocemos: zip, Z, tar y más bien aquí también me faltó mencionar un RAR. Son los que vienen comprimidos, como hacemos las descargar un programa que nos dan gratuitamente algunos usuarios. Es lo que se le considera como comprimidos, para que de esa forma no pesen tanto al descargar, pero cuando los descomprimas tú va a venir todo el tamaño completo del archivo o aplicación que desees instalar. Por consiguiente siguen los ejecutables o compilados, que son los exe, los .com, los CGI o IA. También más o menos de la mano de los otros, pero estos sí son completamente ya para ejecutarse tal cual. Se descarga y se ejecuta. Y los procesadores de palabras, que más que nada pues son los doc, los archivos de Word más que nada. Bueno, el 1.3, el siguiente punto, es organizaciones de archivos. Más que nada los archivos y carpetas se encuentran organizados en una estructura jerárquica, por llamarlo así, que es más que nada por orden de importancia, se le podría decir. Sistemas informáticos modernos, más que nada en cuanto a los archivos, se tienen por nombres, y también estos mismos archivos se le pueden encontrar en los mismos directorios. El nombre de archivo viene derivado de ser exclusivo en este tipo de directorio. Más que nada, por decir de otra forma, no puede haber dos archivos con el mismo nombre en el mismo directorio. Por ejemplo, cuando han descargado ustedes uno, o en general cuando se descarga uno que no se viene imagen Pepito, y descargas otro archivo pero con ese mismo nombre, te va a poner entre paréntesis un 1, como para hacer referencia que tienes ese mismo archivo duplicado. A lo mejor no es la misma imagen o el mismo tipo de archivo, pero tiene el mismo nombre, para que de cierta forma no te confundas y los puedas identificar. El nombre del archivo y la ruta en la cual se encuentra el directorio del archivo se pueden identificar completamente a partir de todos los demás archivos del sistema informático, como se los mencioné en este ejemplo que yo les di. Y también no hay dos archivos que contengan el mismo nombre y la misma ruta, como se los mencioné. El sistema no lo permite. Bueno, los archivos se encuentran organizados en una secuencia de registros de varias longitudes diferentes. Los archivos de registros de longitud fija son aquellos que almacenan la información en los archivos mediante un encabezado y posteriormente se introducen uno a uno ubicados en posiciones consecutivas, o sea, uno tras otro. Y por otro lado están los registros de longitud variable. Más que nada este tipo de almacenamiento de registros, más bien de varios archivos, nos permite tener uno o más campos de longitudes variables, y asimismo esos campos pueden ser repetidos, no como en el anterior punto. Y la longitud de nuestros registros debe estar definida más bien para de esta forma poderlos leer y escribir de forma efectiva. Entonces otro tipo de organización sería la organización secuencial. Un archivo en el cual se encuentra organizado de forma secuencial, más que nada la organización secuencial es una sucesión de registros
almacenados consecutivamente sobre el soporte externo. Nos permite acceder a un registro N o X, como gustan llamarle, dado que es obligatorio, se le puede decir, pasar por todos de N1 los artículos que le preceden. Tienes que pasar por todos sin saltarte alguno. Es una pequeña ilustración en cual lo muestra a partir del registro 1 hasta el registro N, que sea el registro 1 será el principio del archivo y el registro N en este caso será el final de nuestro archivo. Otro será la organización directa. Más que nada esto es, obviamente como dice su nombre, es un modo directo, el cual sería en un orden físico. No corresponde con el orden lógico, se puede decir. Se ubican en este archivo y se accede a ellos, se accede de manera directa, aleatoriamente mediante su posición, es decir, un lugar relativo que ocupa. No es necesario meternos de uno por uno, se meterá aleatoriamente. Y esta es otra ilustración en la cual se lo demostraría. Bueno, y las condiciones para que un archivo se organice de forma directa son las siguientes: que se almacene en un soporte direccionable. La segunda sería que los registros deben de tener un campo específico denominado clave que identifica a cada registro de modo único. Esto nos da a entender que dos registros distintos no pueden tener un mismo valor de la clave. Viene esta imagen, como ejemplo la clave tosta, ahí tendrían un valor distinto. Y también su existencia de una correspondencia entre los posibles valores de la clave y las direcciones disponibles sobre el mismo soporte. Organización secuencial indexada. Más que nada, bueno, un poquito retomando lo anterior, el archivo secuencial, los registros son las entradas y cuyas claves son las palabras definidas para las entradas. Para buscar una palabra, en este caso la clave, desde A hasta la Z, o sea, de 1 hasta infinito. En el diccionario por la letra inicial de la palabra. Si se desea buscar un índice, se abre el índice, pero por la letra I en este caso. Y en su primera página se buscaría la cabecera de página hasta encontrar la página más cercana o más próxima que se encuentra de la palabra que estemos buscando. Después de ello la palabra se seguirá buscando, pues obviamente palabra por palabra hasta encontrar la que queramos. En este caso el ejemplo menciona la palabra índice. Bueno, y más que nada por consecuencia, cada archivo que es secuencialmente indexado consta de un archivo índice y un archivo de datos, como lo muestra esta pequeña imagen. Del lado izquierdo está el archivo de índices y del lado derecho el archivo de datos. Bueno, y para saber que un archivo está organizado de forma secuencial, serían los siguientes puntos. El archivo de sus registros contiene un campo de, como mostró la imagen anterior. Los registros se encuentran ubicados en un soporte direccionable por el orden de valores indicados por la clave. El índice para cada posición direccionable, o sea, la dirección de la posición y el valor de cada clave es esencial. Ay, se me fue una pequeña letra, una disculpa. El índice contiene la clave de nuestro último registro y la dirección de acceso al primer registro. Ok. Este es un archivo secuencial indexado, consta de las siguientes partes. El área de datos o primaria contiene los registros en forma secuencial y se encuentran organizados en secuencia de claves sin dejar ningún hueco. Bien, el área de índices. Ahorita voy a mostrarles una pequeña imagen. Esta es una tabla que contiene los diferentes niveles de índices y la existencia de varios índices enlazados. Se denomina nivel de indexación. También otra parte que sería el área de desbordamiento o excedentes. Más que nada esta es utilizada si es necesario para próximas actualizaciones de nuestro archivo. La primera parte sería el área de índices, la segunda, como lo mencioné, el área principal, y por consecuente la última que está abajo sería la parte de los archivos de desbordamiento o overflow.
Operaciones sobre archivos. Bueno, se pueden hacer estas distintas operaciones que son creación, consulta, actualización, clasificación, reorganización, destrucción, fusión y rotura o estallido. Una pequeña ilustración sobre los que se puede hacer. Y ahora les paso a explicar la primera. La creación del archivo. Bueno, en la primera operación que se provoca en el archivo, que sufre el archivo de nuestros datos, aquí se implica la elección de un entorno en el cual se describa y que nos permita un ágil, rápido y eficaz tratamiento de archivo. La creación exige organización, estructuras en las cuales se puedan localizar, observar el espacio en el soporte de almacenamiento, en la transferencia de archivos de soporte antiguo al nuevo. Bueno, esta es una pequeña imagen también de la cual cómo es el proceso de la creación del archivo. Bueno, la siguiente será la consulta de un archivo. Más que nada en esta operación nos permite a nosotros como usuarios acceder al archivo de datos, poder tener un conocimiento sobre el contenido de dicho archivo o de varios de los registros. Otro pequeño diagramita de cómo se lleva a cabo este proceso de consulta. Siguiente será la actualización de nuestro archivo. Bueno, esta operación más que nada nos permite, obviamente, como lo menciona, tener actualizado nuestro propio archivo o puesto al día, más bien al corriente se puede decir, de tal modo que este archivo sea posible realizar las siguientes operaciones con los registros. La primera de ellas sería la consulta del contenido de un registro, inserción de un registro nuevo en el archivo, supresión de un registro existente y modificación de un registro. Y este es un pequeño también diagramita de cómo sería la actualización del archivo. Clasificación de un archivo. Más que nada esta es una operación muy importante dentro de nuestra organización de archivos. Más que nada es la clasificación o ordenamiento, que es sort, que eso lo vimos en el semestre pasado. Y más que nada, dicha clasificación se llevará a cabo, se realizará con el valor de un campo en específico que nosotros queramos buscar y pudiendo ser de un orden ascendente o creciente, como lo menciona aquí, o descendente, obviamente, o decreciente, alfabética o numéricamente. Ya otro diagramita pequeño en el cual se ejemplifica la acción de la clasificación del archivo. La reorganización de un archivo. La reorganización, es más que nada, o consiste, mejor dicho, en la copia de un archivo nuevo, de un archivo que ya tengamos modificado. Esto es para poder obtener una nueva estructura lo más óptima posible. Bueno, la destrucción del archivo. Esta operación es, obviamente, como lo menciona, es inversamente a la creación del archivo. Bueno, esta lo menciona como en inglés. Cuando se destruye el archivo, o como gusten decirle, se anula, se elimina, como quieren decirle, ya no se puede utilizar, ya no es posible el llevar a cabo el uso del mismo archivo. Y obviamente no se podrá acceder a ninguno de sus registros una vez eliminado, así que bye bye. Es mejor tener alguna copia de seguridad. Sí. Unión o fusión de un archivo. Aquí es más bien dos conceptos, más que nada la reunión. La reunión hace referencia a obtener un archivo a partir de otros varios, y la fusión más que nada se crea más bien cuando se reúnen varios archivos en uno solo, o sea, se juntan, intercalándose obviamente entre unos y otros, siguiendo unos criterios determinados. La unión o fusión es a partir de, en este caso, 3 archivos se juntan o se reúnen y salen completamente en uno solo. Bueno, la rotura o estallido. Más que nada en esta operación lo que se hace es obtener de un archivo original varios archivos. Como lo muestra esta pequeña imagen, de unos obtienen 3 en este caso. Bueno, el siguiente será el almacenamiento y medios físicos. Más que nada un dispositivo de almacenamiento de datos es
Es un conjunto de componentes utilizados para leer y grabar datos del soporte de almacenamiento de datos de forma temporal o permanente, ya sea, esa es decisión del usuario más bien. Unidad de disco junto con los discos en los que se graba conforman un dispositivo de almacenamiento o unidad de almacenamiento, device drive en este caso. Medios físicos, más que nada estos medios físicos es cualquier dispositivo electromagnético o electrónico capaz de guardar a largo plazo información generada por los mismos usuarios, a nosotros, sin importar el origen u objetivo de estos datos. Son unos pequeños ejemplos. Bueno, en cuanto a los físicos están el disco duro. Bueno, más que nada este disco duro se destaca por su gran capacidad de almacenamiento de información. Pero al estar alojados los discos duros dentro de una computadora es un poco más tedioso el llevarles un mantenimiento o sacarlos si es necesario. Bueno, algunas características sobresalientes sobre los discos duros son las siguientes: su capacidad, ya que esta se mide en gigas, la velocidad de giro, en este caso por ser mecánico del disco, y se mide en revoluciones por minuto, y la capacidad de transmisión de datos. Esto no es tan destacable ya que es muy lenta su transmisión de datos para los discos duros. Esta es una pequeña ilustración del disco duro. Bueno, la disquetera, más que nada esta disquetera de 3.5 antes era de 1.44 megas. Más que nada se usaba para intercambiar información en los disquetes magnéticos, pero ya no están tan usados. Actualmente ya se usan otros medios. Bueno, las unidades de CD-ROM o lectoras. Bueno, las unidades de CD-ROM o unidades de lectoras más que nada nos permiten utilizar los discos ópticos con una mayor capacidad a la disquetera. Estos discos almacenan hasta 700 megabytes, y una de sus principales ventajas de estos CD-ROM es que de alguna forma se han convertido en un estándar para distribuir sistemas operativos o aplicaciones o software indistintamente. Bueno, las unidades regrabadoras o CD-RW o grabadoras simplemente. Bueno, más que nada estas regrabadoras pues obviamente nos permiten grabar y regrabar discos compactos. Alguna característica básica se podría decir: velocidad de lectura, y de grabación y de regrabación. Mucha repetición, lo siento. Las regrabadoras más que nada trabajan con 8, bueno, más bien la potencia de 8 hasta 24 o más, y esto nos permite grabar de 650 hasta 700 megabytes o más. En este caso menciona el ejemplo de 900 megas en un disco compacto en pocos minutos. Bueno, las unidades de CD-ROM o unidades lectoras de DVD. Bueno, las unidades lectoras de DVD son aparentemente más o menos iguales en capacidad a las de CD-ROM. O sea, es casi lo mismo, pero unas sirven para otra cosa que ahorita mencionará. Bueno, las DVD W o grabadoras de DVD, estas pueden leer, grabar y aparte regrabar imágenes, sonidos o datos en discos de algunos gigas de capacidad. En este caso algunos van de 650 megas hasta 9 gigas. Eso es lo que nos permite poder grabar dicha información. Bueno, las unidades de disco magneto óptico. Esta la verdad yo nunca las había escuchado. Sí son un poquito nuevas para mí, pero a lo que leí ya no son tan usadas, o es muy pocas las personas que usan esta tipo de unidad. Bueno, estos tipos de discos magneto-ópticos nos dan la viabilidad de lectura y de escritura de dichos discos con tecnología híbrida, se puede decir, la de los disquetes o disqueteras con los discos ópticos. Estos van más bien enfocados a los entornos domésticos de casa y uso personal, pero obviamente fueron menos usadas que las disqueteras, sorprendentemente. Y obviamente también menos usadas que las unidades de CD. Pero tienen algunas ventajas destacables en cuanto a las disqueteras, que son las siguientes. Algunas de ellas más bien admiten discos de gran capacidad, que puede ir desde los 230 megas, 640 megas o hasta 1.3 gigas más bien. Además, estos discos son reescribibles, ya que con esto
Más bien es un poquito interesante el uso de ellos, pero más bien se usan para realizar labores de seguridad, en este caso copias de seguridad. Bueno, esta es una pequeña ilustración de cómo lucen. La verdad yo nunca los había visto, para serles sincero. He escuchado sí, pero visto nunca. Bueno, los lectores de tarjeta de memoria. Simplemente esto puede ser un periférico, se podría decir, o nuestra computadora ya lo puede tener integrado. En el caso de las computadoras, bueno, de las laptops, ya lo traen integrado. Es una pequeña ranura en la cual se mete la memoria flash. O en este caso, el ejemplo menciona que es por medio de un USB, que también es igual. Se conecta por medio del USB y en la ranura atrás de la USB se conecta la memoria. Y esto permite pasar archivos de nuestra computadora a nuestra memoria flash o SD, como gustan llamarle. Y pues hace más o menos la función igual que los lectores de DVD o algunos otros. Pero estos aceptan algunos diferentes tipos de memoria, ya sea la memoria SD normal o la micro SD. Bueno, esa es una pequeña ilustración del periférico que se usa. Bueno, la unidad de estado sólido. Bueno, la unidad de estado sólido más que nada son de la nueva oleada de nueva generación de dispositivos de almacenamiento que emplean los nuevos equipos. Y estos discos estas unidades de estado sólido reemplazan a los discos mecánicos tradicionales. Y estos son, igual que las memorias SD o flash, son basados obviamente en una memoria flash. Y son significativamente rápidos. Y vaya que sí lo son. Pero también son un poco caros y aumenta el precio dependiendo de su capacidad. Bueno, y obviamente el almacenamiento en la nube. Y esto es más que nada guardar archivos en un lugar de internet. Estos lugares de internet, como se menciona, son aplicaciones o servicios proporcionados por algunas empresas. En este caso yo uso Google Drive o OneDrive de Microsoft. Estos pasan a estar en nuestros dispositivos, a estar guardados dentro de un servicio de la aplicación. Bueno, y la nube es más que nada son ordenadores, o puede decir más bien son servidores conectados a internet, para de esta forma poder acceder nosotros a ellos. Y obviamente tienen demasiados discos duros para poder almacenar. Esa es una pequeña ilustración de la nube. Como conclusión se puedo mencionar que estos temas me sirvieron de repaso, ya que según mis recuerdos, como lo mencioné, lo vimos hace tiempo, pero igual forma me sirvió para poder retomarlos o reafirmar lo aprendido. Pero en realidad, en lo personal, en los archivos en los que se integra nuestra computadora van muy de la mano con los medios de almacenamiento, pero los archivos son más para entender el funcionamiento internos de la computadora, sobre todo de las operaciones que podemos ejercer dentro de los mismos archivos. Aunque nosotros lo vemos simplemente como dar clic y ya, en realidad son, bueno, dar clic aparte, colocar caracteres, escribir, etcétera, etcétera. Es más que eso, ya que pues obviamente alguien detrás lo diseñó, lo programó para que de esta forma se pueda ver un poco más agradable para nosotros. Obviamente detrás de todo eso son órdenes, números binarios, que solamente la computadora tiene, o obviamente los programadores. Bueno, referente a los medios de almacenamiento, hubo algunos que ya no se usan, como lo mencioné, en este caso los disquetes, los CD y los DVD todavía se siguen usando un poco, pero ya no con tanta regularidad. Los discos magnéticos, obviamente esos yo sí nunca los he usado. Para los discos duros, las memorias y las unidades de estado sólido son medios un poco ya más modernos. Quizá un poco obsoleto se podrá quedar el disco duro, pero como ya sabemos, el almacenamiento de la nube vino para quedarse. Eso obviamente todavía tiene mucho futuro. Es algo que obviamente, como lo menciono aquí, es algo que está en un arribo inminente y es algo que viene para quedarse. Y pues obviamente se empezará a usar más seguido por las personas y va a cambiar todos los medios de almacenamiento, sino es que ya los está cambiando. Bueno, y en sí estas son las bibliografías de los medios en los que yo me apoyé. De forma, cualquier comentario o retroalimentación es bienvenido. Y sin más ni menos, esto sería todo y les deseo un excelente día.